Bueno, se han dicho cosas sobre esta Ley General de Víctimas y se abre este debate acerca de si es viable su aplicación, si es inconstitucional, si tiene deficiencias jurídicas que hacen imaginable que esta ley pudiera ser eliminada del sistema jurídico nacional con un conjunto de amparos que podrían presentarse a la hora de aplicarse esta legislación y demás cuestiones. Estamos frente a esa discusión. Esta es la ley necesaria para que el Estado mexicano se haga cargo, responda a una situación que ahí creo que no hay ninguna duda, es, como decíamos, apabullante. La condición de víctimas de una cantidad muy importante, indeterminada, pero que se antoja enorme, de víctimas en este país, hace obligatorio para un Estado hacer frente a ello. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la respuesta apropiada? Y aquí está una Ley General de Víctimas. Yo les planteo, Miguel Alessio Robles, Julio Hernández Barros, para arrancar este debate, una definición de cada una de las partes de qué es lo que entienden por esta Ley General de Víctimas. Si te parece, Julio, vamos contigo para que tú definas qué es esta ley y cuál es la esencia de esta ley. Claro que sí, Carmen. La esencia de la ley es dar a las víctimas un soporte jurídico de derechos, de garantías, que contemplen los derechos que tienen de ayuda, de atención, de acceso a la justicia, de memoria histórica y de reparación integral del daño. Hasta este momento, las víctimas del delito y las víctimas de violación de derechos humanos no contaban con un instrumento eficaz ante esta emergencia nacional que garantizara todos estos derechos. Si bien aisladamente algunas normas se referían a víctimas, la mayoría de estas lo hacían a víctimas de delitos, como el Código Penal, por ejemplo. Sin embargo, a las víctimas de violación de derechos humanos, que eran muchísimas también, Carmen, se las había olvidado. Creamos un documento único en el mundo que atiende a ambas, a las víctimas del delito y a las víctimas de la violación de derechos humanos generadas durante el régimen pasado, sobre todo, pero con aplicación futura también, ¿verdad? De manera que este marco básico de protección a las víctimas, de ayuda, de atención, de acceso a la justicia y de reparación integral es, digamos, el corazón de la ley de víctimas y es la razón de ser de la ley de víctimas. Miguel Alessio Robles, ¿qué es esta ley para ti? Bueno, esta ley es el cumplimiento de un ofrecimiento que se hizo a las víctimas de sí contar con un instrumento general que coordinara todos los mecanismos de atención a víctimas y de resarcimiento de daño a víctimas que existen en el país, tanto a nivel local como a nivel federal. Para ese efecto se inició con un estudio que generosamente hizo la Universidad Nacional y en el que se basó tanto la iniciativa que después fue aprobada. ¿Quién de la Universidad Nacional, si me lo permites, Miguel? La UNAM es... El Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo un estudio relevante en el que, repito, se basó la iniciativa que después fue aprobada como la iniciativa del presidente Calderón. El objeto principal es coordinar, agrupar en un solo ordenamiento de carácter general, es decir, que obligue tanto a autoridades federales como estatales y municipales a aglutinar todos los mecanismos de atención a víctimas, especialmente los mecanismos presupuestales. ¿Qué es lo que no hace la ley aprobada? La ley aprobada no puede ni siquiera coordinar los mecanismos de atención a víctimas de entidades federativas y de la federación, precisamente porque carece del sustento constitucional al que la Universidad Nacional se refirió expresamente en su estudio. En su estudio, la Universidad Nacional expresamente les dijo al Congreso de la Unión: es necesaria una reforma constitucional que faculte expresamente al Congreso de la Unión para emitir una ley general en donde los estados, las entidades federativas, para incluir al Distrito Federal, ceden a la Federación la facultad de legislar en esta materia multicompetencial, o sea, una materia concurrente en donde los estados, las entidades federativas y la Federación tienen facultad. Esto se le hizo saber al Senado de la República, que era Cámara de origen en la iniciativa que se presentó. El Senado de la República sí lo entendió y el Senado de la República aprobó la reforma constitucional.
la envió junto con la ley de víctimas a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados solamente aprobó la ley de víctimas y no aprobó la reforma constitucional. ¿El Senado hizo las dos cosas? Las dos cosas. ¿Y solo se aprobó una de las dos cosas No, en la Cámara de Diputados? el Senado de la República aprobó la reforma constitucional. Pero la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados. Solo una de las dos. Solamente aprobó la ley, no aprobó la reforma constitucional que le daba sustento a la ley. Eso es prueba más que suficiente para demostrar que no son suficientes las facultades implícitas, que solamente están referidas a facultades federales, para reglamentar una facultad expresa a una autoridad federal. Aquí claramente estamos hablando de materia multicompetencial o concurrente, en donde tanto la federación como las entidades federativas están obligadas a establecer mecanismos de reparación a daño de víctimas, tanto de delitos como de violación a derechos humanos. Hay que considerar especialmente que el 90% de los delitos que se cometen en el país son de competencia local. Y de ese 90%, el 70% es el robo. De manera tal que para que los estados de la República cedan al Congreso de la Unión la facultad de regular en una ley general todas estas atribuciones, se necesita una facultad expresa. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia reiterada, la última de ellas más que clara. Así lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, le dice, ojo, estados federales, cuidado con las normas constitucionales y legales. Así lo dijo el Senado de la República al aprobar la reforma constitucional, y luego al aprobar un punto de acuerdo donde insta a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional para que pueda tener vigor constitucional la ley aprobada. Decir además, hay 22 entidades federativas que tienen ley local de atención a víctimas. Prueba de que las autoridades, las instancias de gobierno locales tienen facultad en materia de reparación a daño de víctimas. Y para ceder esa facultad a la Federación se necesita una norma expresa en la Constitución. Pero hay muchos otros temas a los que yo me podía referir. Dejémoslo aquí, hasta este momento del análisis y de la discusión, Miguel Alessio Robles. Julio Hernández Barros, ¿qué dices frente a esto que Miguel está planteando? No agrego más de lo que acabamos de escuchar. Claro. Mira, Carmen, yo no quiero enredar al auditorio en cuestiones técnicas. Sin embargo, déjame decirte que la ley cuenta con todo el sustento constitucional que le hace falta para operar perfectamente en este momento. La reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos obliga a crear una ley de reparación del daño para las víctimas de violaciones de derechos humanos. En su artículo 2 transitorio expresamente dice, la ley a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, es decir, la ley para reparar el daño a los que han sufrido menoscabo en su esfera jurídica por violación a derechos humanos, debe de ser expedida en un plazo máximo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Esta, Carmen, es la ley a la que se refiere el artículo 1 constitucional, la ley de reparación del daño para violación de derechos humanos. Va más allá y pretende también que darle atención a las víctimas de la comisión de delitos. El artículo 73 constitucional también dice que está facultado el Congreso expresamente para crear todas las leyes que sean necesarios para objeto de hacer efectivas las facultades que tiene, y estas deben de ser concedidas en esta Constitución. Déjame decirte que cuando la ley de víctimas fue aprobada por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no pasó junto con la reforma a la Constitución a la que se refiere el licenciado Alessio Robles. Pasaron por separado, ¿verdad? Cada quien pasaron como iniciativas distintas y sin que una superitara la existencia de la otra. No se refieren una a la otra y no es necesaria la reforma al artículo 73 constitucional para crearla. Ahora bien, para los más puristas está la reforma en camino, ¿verdad? Si alguien es purista y dice no se va a aplicar la ley porque falta la reforma a la Constitución, bueno, esta reforma al artículo 73 está en camino, ha iniciado su proceso legislativo, si bien no fue aprobada junto con la ley de víctimas porque no se necesita. Los más puristas tienen aquí ya el referente de que está iniciado el camino legislativo. Ahora déjame decirte, cuando se aprobó por unanimidad, todos los estados de la República tuvieron representación en el Congreso a través de sus diputados y senadores. Había diputados y senadores de todos y cada uno de los estados de la República. No hay una sola ley
además de esta en todos los gobiernos panistas, que se haya aprobado por unanimidad y sin ninguna salvedad, ¿verdad? Quiere decir que todos los diputados y todos los senadores de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo la del Partido Acción Nacional, estuvieron de acuerdo en la constitucionalidad de la ley, ¿no? Julio Hernández Barros, abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, gracias por estar aquí, Julio. Muchas gracias. Miguel Alessio Robles, ex consejero jurídico de la Presidencia, gracias, Miguel, por estar aquí. A los dos, gracias por este debate, esta discusión en torno a la Ley General de Víctimas recientemente publicada en nuestro país. Seguiremos lo que aquí se ha apuntado, desde luego esta historia continuará y los debates deben ser alentados, promovidos para que de aquí surja la mejor ley posible para efectos de una realidad nacional que tiene como un componente terrible y trágico la presencia de, no sabemos, miles, y ya el concepto de víctimas indirectas, tal vez millones de personas que podrían estar efectivamente en esta noción general o concepto general de víctimas. Gracias, Miguel, gracias, Julio, a los dos, una pausa y después de la misma regresamos con más.